¿Qué tal? Yo soy Abraham Sánchez y en esta ocasión estaremos hablando de la narrativa breve norteamericana del siglo XIX. El propósito de este video será exponer las generalidades de la narrativa breve norteamericana, como ya lo mencionamos, del siglo XIX, haciendo uso de la historia y de algunos ejemplos para después de un análisis personal llegar a la reflexión del tema. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo el término narrativo, específicamente el texto narrativo. Según Alzate y Sierra en 2007, el texto narrativo es un escrito que nombra a manera de relato los sucesos, hechos reales o ficticios. Dicho texto abarca una serie de sucesos como inicio, desarrollo y fin, y toda esta estructura sucede en un espacio-tiempo determinado. Específicamente hablando de la narrativa de las 13 colonias para ese entonces, recordemos que en el siglo XIX Estados Unidos era una nación joven, o sea, acaba de pasar su independencia, la proclamación del acto de la independencia en 1776, la guerra de independencia que lo sucedió a ello. Entonces era una nación relativamente joven, estaba naciendo. Obviamente tenía muchísima influencia de Gran Bretaña, tenía muchísima influencia de Inglaterra, que pues es su madre patria, y obviamente el factor literato se vio influido desde ahí. Vamos a comenzar situándonos un poquito en la historia. Quedamos que en 1776 se proclama el acta de la independencia de las 13 colonias. Se trataba de 13 colonias que tenía el Reino Unido en la costa de América del Norte y que de norte a sur eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Hablando un poquito de la economía de las 13 colonias, ya como nación independiente, hablamos que era una economía excelente. Tenían una buena agricultura, tenían una buena ganadería, los trabajos artesanados eran apreciables, una pesca importante. Recordemos que pues, las 13 colonias se desarrollan en las costas de precisamente de Norteamérica, y esto, aparte de una pesca, los lleva a un comercio impresionante. La agricultura era notable tanto en la producción de excedentes comerciables como pues en la subsistencia. Hablando un poquito de la población, por 1776 alrededor del 85% de la población de las 13 colonias era blanca, era de origen británico. Hablamos de ingleses, irlandeses, escoceses o galeses. Había un 9% alemán y un 4% neerlandés. Estas poblaciones continuaron creciendo a un ritmo rápido, sabemos, en todo el siglo XVIII, principalmente debido a las altas tasas de natalidad y a las relativamente bajas tasas de mortalidad. La inmigración es un factor de menor importancia desde 1774 hasta 1830. Más del 90% eran agricultores, con varias ciudades pequeñas que también eran puertos marítimos que unen a la economía colonial a la más grande del Imperio Británico. Es un poquito de contexto para saber cómo es que la economía, cómo es que la población, cómo es que la cultura que se trae de Inglaterra va a influir notablemente en la literatura de esta joven nación, de las 13 colonias. Hablando ya específicamente de literatura, obviamente continuamos con los antecedentes. Después de una sangrienta guerra de independencia, las 13 colonias se convierten en 1783 en los Estados Unidos de América. Tiende desde ahí a emanciparse en todo, en sus orígenes. Se emancipan económicamente, literatos, culturalmente, de todo. Naturalmente, la literatura va a poseer un carácter colonial a causa de cierta torpeza provinciana con que a veces se cultivaba el idioma y las formas literarias traídas de la madre patria. Sabemos que pues no toda la población obviamente iba a ser pues nativa, ni toda la población iba a ser de origen británico. Hablamos hace un momento que había un cierto porcentaje mayor de población británica. Ellos generalmente emigraban hacia estos lugares. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a un nuevo lugar, como son las 13 colonias, estas personas comienzan a adquirir
gestos del idioma local, de los idiomas locales. Entonces se va mezclando con el inglés y ahí pues van surgiendo quizás nuevas formas de pronunciación, otras palabras, se enriquece el idioma inglés de hecho. Y es precisamente de esta torpeza provinciana, hablando literalmente, de la que hablábamos hace un momento, dado que no vamos a comparar la manera en la que se escribían las 13 colonias en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a la forma en la que se escribía en Gran Bretaña, en Inglaterra, que para ese entonces hablamos de una literatura enteramente pura, o sea, con caracteres muy específicos y de hecho la sociedad inglesa del siglo XVIII y XIX, pues no se diga en términos de pureza, en términos de limpieza, hablando literalmente. Sin embargo, las preocupaciones esenciales de los colonos, tan distintas de sus contemporáneos en las metrópolis, no tardaron en reflejarse, y obviamente esto se refleja en los escritos, se refleja en todo básicamente, en la cultura, se refleja en los usos y costumbres que comienza a adquirir esta nación nueva, y obviamente en la literatura. Estos se diferencian cada vez más y por su estilo de pensamiento, de la pulida sutileza, de la elegancia que caracterizaron a la literatura inglesa de los siglos XVII, XVIII y XIX, que es lo que mencionaba. Estas personas, muy a su estilo y como parte de su identidad como nación, comienzan a escribir de lo que ellos quieren hablar y de la forma en la que ellos quieren hablar. Las descripciones geográficas que ayudaron en la colonización de las tierras vírgenes contribuyeron la primera y la más utilitaria forma de escribir. La más antigua de estas crónicas, y también la que aún goza de merecida fama, es la del capitán John Smith, verdadera relación de los sucesos y acontecimientos ocurridos en Virginia, que se publicó en Londres en 1608. Pero cuán distintos es el tono de estas obras, de los emocionantes relatos llenos de maravillas y tesoros que nos dejaron los españoles y portugueses de sus viajes de exploración más al sur. Esta es una de las primeras obras que se escribe en tierras de las 13 colonias, en tierras norteamericanas, en tierras estadounidenses. Es lo primerito, es de las primeras cosas. John Smith, un explorador por parte de la corona británica aquí en Norteamérica, comienza a relatar todo y de hecho se le tiene bastante referencia en la cultura de América del Norte a John Smith. Este libro, Verdadera Relación de los Sucesos, es una de las principales obras y de las primeras obras que se escriben aquí. Es curioso que mencione esto, bueno, que es curioso que John Smith mencione esto, que al final no había tanto oro, no había una cultura súper evolucionada como la había en América del Sur, así como españoles y portugueses mandaban todas las señales. Recordamos históricamente que los españoles son las primeras personas en descubrir América. Ellos son los que llegan aquí y comienzan el proceso de colonización del continente americano. Después les siguen los portugueses y después ya la corona inglesa. Obviamente españoles y portugueses se centran en el proceso de colonización en América Central y América del Sur. ¿Qué pasa? Que Francia e Inglaterra se tienen como objetivo colonizar la parte norte de América, que es muy diferente a la parte sur, hablando de cuestiones de recursos naturales, obviamente, recursos minerales que había para ese entonces. Y dice John Smith, aquí no hubo metales preciosos. La cultura indígena es de las más primitivas. El clima rudo y el inhóspito paisaje de las colonias norteñas, hablando de Nueva Inglaterra, alternaba entre tierras sembradas de rocas y oscuras colinas con bosques de pino. En 1685, William Penn, el fundador de Pensilvania, resume con estas palabras sus consejos a gente dispuesta a emigrar. Sean moderados en sus anhelos, prepárense para el trabajo antes de la cosecha y para el gasto antes de la ganancia. ¿Qué nos dice William Penn? El trabajo en Norteamérica lo era todo. No había tantos recursos no había tantos recursos que saquear, por decirlo de alguna manera, sino que aquí era llegar y trabajar. Pasa que muchas personas de Inglaterra, y esto lo veremos un poco adelante, muchas personas de Inglaterra desean salir de allá,
y, ¿por qué no?, aventurarse al nuevo mundo. Y es precisamente esta advertencia que lanza William Penn, el fundador de Pensilvania: sean moderados con lo que con lo que esperan, porque hay muchísimas cosas que vienen adelante. Pero excepto los plantadores de tabaco en el sur, la gran mayoría de los colonos no vino de América con miras de hacer fortuna, sino en busca de libertad religiosa. Y ojo aquí que esto es interesante: llegaron buscando libertad religiosa, y aunque en menor grado, para eludir algunas persecuciones políticas. ¿Cómo está esto? Pasa que en Inglaterra hay un caos. Para estos años hay un caos religioso, hay un caos político, hay un caos social. John Locke llega a escribir acerca de esto. Podemos consultar algún libro de John Locke, que de hecho escribe el panorama en que le toca vivir precisamente a este filósofo, a este científico también de Inglaterra. Lo que pasa es que habían dos grupos, católicos y protestantes, para ese entonces. Todos pensaríamos que pues había guerra entre católicos y protestantes en la Inglaterra de aquellos años, pero no. Sucede que en algún momento el rey Enrique VIII de Inglaterra decide independizarse y romper relaciones con el Papa y con la Iglesia Católica, y él decide fundar su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana. Es básicamente la mayoría de los usos y costumbres de la Iglesia Católica, salvo que me parece que no se adora a los santos. Y la más importante, la figura de autoridad deja de ser el Papa y se convierte en el rey de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que para esos años, después del mandato de Enrique VIII de Inglaterra, los anglicanos son la nueva fuerza política de esta nación, de Inglaterra. Los anglicanos se vuelven la religión oficial. Como ya lo menciono, es totalmente, o mayormente, similar al catolicismo, salvo por algunas cosas que hay, pues como que no, como el Papa, como los santos. ¿Qué pasa después de que los anglicanos toman el poder político? Por decirlo de alguna manera, sabemos que para esos años el poder religioso y el poder político estaban correlacionados. Los anglicanos se vuelven el grupo más importante por el número de adeptos y por la influencia social y económica que pues surgía para esos años. Pasa que dentro de los anglicanos comienzan a surgir varias religiones, comienzan a surgir varios grupos con un pensamiento religioso distinto, y de ahí se va a distinguir uno específicamente, que son los puritanos. Ojo aquí que anglicanos y puritanos son los grupos religiosos con poder político y social, económico también, más importantes de Inglaterra de esos años. ¿Por qué ojo aquí? Porque esto va a influir en la literatura norteamericana, que es precisamente nuestro tema. Esto va a influir, ahorita vemos por qué. Los puritanos tenían un estricto código moral. Los anglicanos son como los católicos y los puritanos son como los anglicanos. Vaya, solo que ellos se reservan en exceso y trabajan bastante para generar riqueza. Tenemos entonces estos dos grupos, anglicanos y puritanos. Es importante mencionar la importancia de los puritanos, dado que dentro de las ideas que acarreaban a esta religión de aquellos años, era que si trabajaba uno bastante, pues era una manera de demostrar que uno llevaba una vida virtuosa, porque no teníamos dinero para gastar en cigarros, en alcohol, en alguno que otro vicio, en pérdidas de tiempo, sino trabajar, y mira, no estoy gastando en cosas banales, por lo tanto, llevo una vida virtuosa. Esa era la forma de pensar de los puritanos de Inglaterra de aquel entonces. ¿Qué sucede? Se toleraban. Anglicanos tenían que tolerar a los puritanos porque tenían dinero, y obviamente al ser un grupo social con dinero, les llegaba el poder político también, el poder social, el peso económico. Entonces los anglicanos tenían que tolerar a los puritanos. No siempre se toleraban, pero la mayor parte de las veces lo hacían. Los puritanos a su vez tenían que tolerar a los anglicanos porque por mucho dinero que los otros tuvieran, los anglicanos tenían el poder político, dado que eran la religión de la corona, eran la religión del rey, los mandaba el rey. Entonces tenían que aprender a sobrellevarse. Resumen, se toleraban.
¿Qué pasa? Que al pasar de los años comienzan a formarse grupos llamados disidentes. Grupos disidentes son grupos religiosos que tienen otras ideas, parten esencialmente de un mismo inicio, que es la iglesia anglicana y los puritanos. Pero de ahí van surgiendo y van cada uno relacionándose con ideas que ellos consideraban propias. Tenemos el caso de los Levelers, que no apreciaban una forma de gobierno monárquica, ni parlamentaria, ni total. Ellos creían en una democracia representativa. Esto obviamente amenazaba el poder político de los anglicanos, dado que los anglicanos obedecían a la corona. Por su parte tenemos el segundo grupo disidente más importante, que fueron los Diggers, que hablaban de la propiedad no privada, o sea, no a la propiedad privada. Ellos decían todo para todos. Obviamente esto amenazaba al poder económico del grupo puritano, de la religión de los puritanos. ¿Qué pasa? Que los miembros disidentes, los miembros de las iglesias disidentes, terminan arrestados, terminan en la hoguera, terminan ahorcados, terminan mal. Y uno podría pensar, ok, quizás terminaban mal por la Inquisición de la Iglesia Católica de aquel entonces, que obviamente consideraba todas estas prácticas como ilegales. No, es muy curioso, porque terminan mal, terminan arrestados o ahorcados por los anglicanos y por los puritanos. Ellos mismos van en contra de todas estas personas de los grupos, de los miembros de los grupos disidentes, y terminan violentándolos. O sea, hablamos de una Inglaterra para esos años que era un caos social. Básicamente eran cristianos protestantes persiguiendo y asesinando a otros cristianos protestantes. Esto es muy interesante porque precisamente a raíz de estas persecuciones religiosas, ya con un tono político en algunas ocasiones, es que muchas personas de Inglaterra, muchas personas de Gran Bretaña van a decidir emprender un viaje, dejar su casa, dejar su hogar ahí, e ir a buscar fortuna, ir a buscar suerte, ir a probar suerte a las 13 colonias, ir a probar suerte a los nacientes Estados Unidos. Obviamente, estas personas van a influenciar en la cultura y en la literatura. Desde católicos en Maryland, hasta los cuáqueros en Pensilvania, hasta algunos puritanos de diversas sectas en Nueva Inglaterra. El objetivo principal de esta gente va a ser fundar una comunidad basada en el concepto particular que tuvieron los designios de Dios para el hombre. Esta preocupación se va a reflejar en los escritos de los colonos, como mencionaba hace un momento, y en ninguna parte más que en Nueva Inglaterra, donde la idea de levantar una nueva Jerusalén fundada en los principios que aún hoy pueden ser debatidos, exaltaba los ánimos y proporcionaba un tema estimulante, sin lugar a duda. Obviamente, cuando estas personas llegan ya a las 13 colonias, llegan a Estados Unidos, dicen, wow, soy libre, ya puedo pensar, ya puedo seguir el credo que yo quiera, porque obviamente ya no hay una iglesia que de manera política los va a estar persiguiendo. Entonces, en Maryland tenemos católicos, en Nueva Inglaterra tenemos puritanos, en Pensilvania tenemos cuáqueros, y tenemos un revoltijo de religiones y de credos que es muy bueno, porque al final cada uno va a aportar su grano de arena a la cultura de esta nación, de esta nueva nación, y obviamente esto se ve reflejada en la literatura colonial. Dos figuras se destacan de entre los primeros. Tenemos a Cotton Mather, quien en su Magnalia Christi Americana, un vasto compendio de biografías y fragmentos históricos relativos a la iglesia de Nueva Inglaterra, escribe en alabanza de la religión cristiana que huye de las penurias de Europa hacia las playas americanas. Cotton Mather, uno de los grandes de la literatura americana, de la naciente literatura americana, va a escribir precisamente en esta obra lo que acabo de decir hace un momento, que ya son libres, que ya pueden creer sin ningún tipo de persecución política. Y es precisamente uno de los tomos más interesantes de Cotton Mather, porque ahí es donde va a expresar todo lo que un inglés siente, pero obviamente que no lo puedo publicar en Inglaterra porque si no lo van a matar. Todo lo que un inglés siente y lo va a sacar ya en este nuevo país, ya en los Estados Unidos. Tenemos el caso de Jonathan Edwards, el autor del Tratado sobre la Vocación Religiosa y Sermones. En este libro, él sostiene con sutileza las bases metafísicas del dogma puritano.
Su agudeza psicológica y su estilo vigoroso iban a ejercer gran influencia sobre los escritores de las generaciones que siguieron, como el caso de Emerson, de Hawthorne, de Melville. Todas estas personas van a estar influenciadas por Jonathan Edwards. Hablábamos hace un momento de los puritanos, podrán recordar, y John Edwards era puritano. Entonces, él va a influenciar por su modo de vida, por su modo de pensar, por su modo de ver las cosas. Va a influenciar a estos autores que tenemos, a Emerson, Watford y Melville. Son unos de los autores más representativos de la cultura americana, que a su vez influenciaban a otras, que a su vez influenciaron a otros autores, y todos parten de Jonathan Edwards. O sea, es muy interesante la manera en que uno va sembrando una idea y crece, y crece, y crece, y crece. Cotton Mather y Jonathan Edwards, dos grandes de la literatura americana naciente. La novela, desde el punto de vista puritano, constituía un entretenimiento frívolo, pero la poesía se prestaba para servir a Dios. Y la época dio algunos distinguidos poetas de inspiración religiosa. Tenemos el caso de Edward Taylor y Anne Bradstreet, autora de La 10ª Musa, recién surgida en América, que se publicó en Londres, en 1650. Tenemos el caso de que los puritanos, al estar trabajando casi todo el día, al tener usos y costumbres diferentes a los anglicanos, y pues diferentes básicamente a todas las mezclas de religión que había ya en Estados Unidos de aquel entonces, ellos siguen y dicen, ok, la literatura, la novela, pues un poquito frívola, pero la poesía, la poesía es genial para servir a Dios. Recuerden que los puritanos servían increíblemente a Dios de una manera muy fervorosa. Entonces, obviamente, su literatura, sus primeras obras literarias van a estar influenciadas por este tipo de creencias. Esos escritores de Nueva Inglaterra, con sus especulaciones teológicas y metafísicas, trataron de abrir con gran audacia nuevos senderos al pensamiento, pero continuaron empleando formas literarias ya pasadas de moda en Europa. Tenemos el caso del lenguaje que se utiliza en la versión de la Biblia del Rey Jacobo, por ejemplo, que pues era la Biblia que se leía en Inglaterra y en Norteamérica de aquel entonces. Mientras tanto, esto es interesante, los colonos del sur, cuyo espíritu era ligeramente más conformista, especialmente en la colonia de Virginia, siguieron dependiendo de Inglaterra para satisfacer sus gustos literarios y produjeron poca cosa, salvo algunos divertidos comentarios sobre las anomalías del escenario. Entre estos cronistas, el más interesante va a ser William Byrd. ¿Por qué? Cuyas encantadoras narraciones permanecieron sin publicarse hasta 1841 y que al conocerse le merecieron el apodo de El Pepys americano. Sus observaciones con motivo de la fundación del primer poblado de Virginia contrastan vivamente con los relatos de sus contemporáneos puritanos. ¿Qué pasa? En Virginia, pues lógicamente eran un poquito más austeros, de una forma de vida no tan oprimida, no tan acelerada como en algunas regiones donde dominaba la religión puritana. ¿Qué pasa? William Byrd va a escribir en uno de sus libros el siguiente fragmento: Jamestown, donde como verdaderos ingleses construyeron una iglesia que no costó más de 50 libras y una taberna que costó unas 500 libras. Es muy interesante la literatura de William Byrd porque va a contrastar precisamente estos ámbitos que hay entre algunas localidades como Pensilvania y algunas localidades como Virginia, donde aunque forman parte del mismo país, los usos y costumbres y precisamente la religión va a hacer que se contrasten un poco. Eso es algo interesante dentro de la literatura como antecedente de la literatura norteamericana del siglo, en este caso, XVIII. Vamos con el XIX. Ok, ahora entrando en el tema de la literatura del siglo XIX, tenemos que las corrientes más representativas van a ser el simbolismo, el realismo, el naturalismo y el trascendentalismo.
El simbolismo, por su parte, fue uno de los movimientos literarios más importantes a finales del siglo XIX. Tiene su origen en Francia y en Bélgica. En un manifiesto literario publicado en 1885, Jean Maurras definió este nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Para los simbolistas, y esto es interesante, para los simbolistas el mundo es un misterio por descifrar. Y el poeta, el escritor y el literato debe para ello trazar las correspondencias ocultas que unen los objetos sensibles. Es algo muy interesante, muy intrínseco y es algo que podemos ver en muchísimas obras, como todos los elementos se van relacionando. El movimiento tiene sus orígenes en las flores del mal, el libro emblema de Charles Baudelaire. El escritor Edgar Allan Poe, por su parte, a quien Baudelaire apreciaba en gran medida, influyó también decisivamente en el movimiento, proporcionándole la mayoría de las imágenes y las figuras literarias que este movimiento utilizaría. Para 1880, el movimiento había atraído a toda una generación de jóvenes escritores cansados de movimientos realistas. Aunque el movimiento surgió en Francia y en Bélgica, se extendió a otras naciones. Asociado sobre todo a la literatura, cubre sin embargo también a algunos escultores y también a algunos pintores. Es básicamente lo que hablamos del simbolismo, así, súper rápido y súper resumido, todo tiene un significado. Todo el arte va a tener ciertos emblemas que van a tener un significado. Por su parte, el realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo. Recordemos que después de la Ilustración estaba estaba el romanticismo a lo que daba. Y se veía en la literatura, se veía principalmente en la pintura, en la escultura, en Italia de aquellos años. ¿Qué pasa? Que cansados ya del romanticismo, la mayoría de los artistas, de los escultores, de los literatos, de las personas que favorecían a la cultura, se inclinan por el realismo. Y aquí lo ponemos, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento, el realismo, se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, etc. De esta forma podían ser imaginados con mayor facilidad y es un recurso que hemos visto bastante en algunas obras, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que es yo creo que uno de los escritores más representativos del realismo. Pudimos ver la calidez con la que escribe. Y no de calidez de, qué bonito, sino de, wow, qué calidad lleva cada uno de sus escritos, porque habla desde lo que está sintiendo el personaje, desde cómo se siente el ambiente, desde cómo lo están sintiendo las personas que están ahí. O sea, es genial Edgar Allan Poe y ahorita lo vamos a ver. Realismo de Edgar Allan Poe. Hacia 1827, en Francia, una serie de escritores y críticos presentan ya al realismo como una nueva estética alejada u opuesta a la romántica. En 1856 aparece una revista titulada precisamente Realismo, que en uno de sus números dice, y cito a la revista: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivió. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. Por su parte, el naturalismo es un movimiento artístico, sobre todo en el mundo de lo literario, emparentado muy con el realismo. Está basado, fíjense qué curioso, en reproducir la realidad, pero la diferencia aquí es que con una objetividad documental en todos los aspectos. Tanto en lo más sublime como en lo más vulgar, en lo más hermoso como en lo más desagradable, lo sórdido. Su mayor representante, teorizador e impulsor fue el escritor Émile Zola, quien expuso sus fundamentos teóricos en el prólogo a su novela Thérèse Raquin, y sobre todo en el ensayo Le Roman Experimental de 1880. El naturalismo surge como contraparte al romanticismo, al igual que el realismo, y se extendió sobre todo entre 1870 y 1890. Es muy curioso que estos movimientos, el realismo, el naturalismo,
el simbolismo van a caracterizar de manera increíble la literatura norteamericana del siglo XIX. Ahorita vamos a ver. Porque a la vez que los políticos norteamericanos como Jefferson o Lincoln ponían las bases del nacimiento de esta nueva nación de los Estados Unidos, narradores como Nathaniel Hawthorne o Edgar Allan Poe o no sé, Ambrose Bierce fundaban una tradición en la que integraban la herencia del romanticismo europeo con otros ambientes y con una nueva mirada. Es muy interesante porque todo está surgiendo, todo está rápido, rápido, rápido. Tanto del lado económico, por ejemplo, que estaban los grandes pescadores, porque recordemos que las 13 colonias originalmente eran costa, como los pescadores comienzan a comerciar y se comienzan a hacer a la mar, como los políticos, como Lincoln o Jefferson, comienzan a proclamar precisamente el acta, y una vez que ya tienen el acta, una vez que, vaya, después de la guerra de independencia, una vez que ya son una nación independiente, comienzan a teorizar las bases constitucionales de esta nueva nación. Así a su vez los literatos, los artistas, nadie se quedaba atrás, todos estaban rápido, todos estaban naciendo, o sea, había innovación por donde quiera que veamos en esta nueva nación, en los Estados Unidos del siglo XIX. Qué interesante fue esto. Y de la misma manera en que la personalidad de los Estados Unidos se renovaba con las tradiciones europeas y a su vez con un nuevo sistema político, sus narradores convertían el relato breve en la punta de lanza de la narrativa moderna y en la tendencia más renovadora de la literatura de aquel país en el siglo XIX. Los narradores estaban hartos de alguna manera, no diré hartos, estaban pues un poquito cansados del romanticismo. Esto no solamente en Norteamérica, generalmente en la mayor parte de Europa ya todos estaban cansados del romanticismo. Llevamos 2 siglos siguiendo el romanticismo. ¿Qué pasa? Cuando se llega el simbolismo, cuando se llega el realismo, cuando se llega a todas estas corrientes, ellos las comienzan a adoptar y mezclan, y es precisamente esta hermosura de mixes, de conjuntos entre la literatura de Gran Bretaña, de Inglaterra, y la literatura naciente de Estados Unidos, que se empiezan a juntar, comienzan a crear cosas nuevas. Es bien conocida la aportación decisiva de Edgar Allan Poe, no solo por su forma consciente de planear y desarrollar sus narraciones, ni porque sea mi escritor favorito, sino porque estos textos fundamentan géneros como la ciencia ficción o el relato policial, y ahorita lo vamos a ver. En 1835, Edgar Allan Poe comenzó a escribir relatos cortos, entre ellas tenemos, ¿cuál les digo? La máscara de la muerte roja, El pozo y el péndulo, La caída de la casa de Usher, Crímenes en la calle Morgue. El más representativo yo creo que de Edgar Allan Poe, El gato negro, El poema del cuervo, una obra maestra todo lo que este hombre hacía. La introspección que hacía Poe, y ojo aquí, la introspección que hacía Poe en sus personajes atravesaba fronteras, que llevaba desde la ficción hacia el misterio, del misterio hacia el terror, del terror a la fantasía. De cualquier ámbito en que nosotros lo viéramos, nos transportaba de uno a otro. Y eso es algo de lo más representativo que hace Edgar Allan Poe en sus relatos. Transportar al lector. Quien haya leído alguno de sus relatos, no me dejará mentir, y quien no lo haya hecho aún, de verdad se los recomiendo enteramente. Esta no es una mención pagada. De verdad les recomiendo enteramente leer cualquier relato de Edgar Allan Poe, uno de los grandes de la literatura norteamericana, porque cuando lo comienzas a leer te das cuenta, ustedes se podrán dar cuenta que uno se va metiendo en el personaje, y la mayoría de estos relatos de Edgar Allan Poe están narrados en primera persona, entonces yo lo estoy viviendo. Cuando comienzan a decir entonces como que él sentía la opresión en el pecho, por ejemplo, uno comienza, oh, está tenso el ambiente, y comienzas a sentir todo lo que el autor intenta demostrar. Y yo creo que ese es uno de los más grandes logros que puede tener un escritor, transmitir a sus lectores lo que él está sintiendo. Es algo de lo más padre. Pero no solamente Poe, sino la mayor parte de los narradores, incluidos en toda la narrativa del siglo XIX, fueron precursores del relato moderno.
pioneros que abrieron caminos decisivos para la literatura contemporánea y colonizaron e hicieron habitable un nuevo territorio narrativo, caracterizado precisamente por su intensidad y por la concentración de la acción, el tiempo y la reducción de los personajes y ambientes. Se probaba así la eficacia del método orientado a conseguir lo que Poe definió como efecto único. Poe, junto con algunos otros escritores, comienzan a encaminar la literatura de Estados Unidos, de los nacientes Estados Unidos, y de ahí ellos van teniendo pupilos, van teniendo alumnos, que a su vez tienen alumnos, que a su vez tienen alumnos, y todos surgen de aquí, de esta pequeña semilla que son los escritores norteamericanos del siglo XIX. ¿Qué pasa con Poe? Él, por ejemplo, creó o se le considera el creador de la novela policíaca, de la novela policial, de este género que tenemos, no sé, novelas tan representativas como Sherlock Holmes. Él se lo debe de alguna manera como precursor a Edgar Allan Poe. Tenemos el relato corto de los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan, que está genial, la verdad. Y yo creo que es ahí, en los crímenes de la calle Morgue, precisamente quien lo haya leído y quien no, léalo, cuando van entrando a la casa y cuando van descubriendo lo que había dentro de la chimenea, por favor, léanlo, para que vean qué había dentro de la chimenea. Cuando van entrando a la casa, ahí no solamente nace el misterio de este relato corto, ahí nace el género de la novela policíaca. Por ejemplo, el extraño caso del señor Voldemort o en El Gato Negro. Yo creo que en El Gato Negro es uno de sus relatos cortos más wow. Cuando van encontrando lo que había detrás del muro, de verdad, lean también El Gato Negro. No solamente nace ahí un relato corto, uno de los más grandes de Edgar Allan Poe. Nace ahí el terror psicológico. Yo creo que ahí nace. Y esto es muy genial, de verdad. Porque aquí es donde se va encaminando esta nueva literatura. Y se van tomando recursos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y al final se lleva a una sola parte, que es encaminar la narrativa del siglo XIX. Mientras tanto, en 1837, el joven, para ese entonces, Nathaniel Hawthorne, compilaba algunas de sus historias bajo el título de Twice Told Tales. Un libro cargado de referencias simbólicas e incidentes misteriosos, lo voy a decir. Hawthorne continuó escribiendo romances de mayor extensión, novelas alegóricas que exploraron temas como el pecado, el orgullo, la represión de los sentimientos de la Nueva Inglaterra donde creció. Su obra maestra, La letra escarlata, aborda el drama de una mujer condenada socialmente a la marginación por haber cometido adulterio. Algo interesante es que Nathaniel Hawthorne pertenecía al puritanismo. Él, de hecho, era puritano de hueso colorado, se diría en México. Él era un puritano hecho y derecho. Y recordamos lo que habíamos visto hace unos instantes, lo que escuchamos hace unos instantes. Los puritanos llevaban un estricto control moral. El orden social para ellos y la moral lo era prácticamente todo. Y es muy interesante cómo la literatura de Nathaniel Hawthorne, se ve influenciada precisamente por sus creencias. Cómo se va desprendiendo. La letra escarlata es un gran libro de Hawthorne. De verdad, léanlo, está muy padre. Y ahí se ve la influencia, ahora que sabemos esto de la corriente puritana y que Hawthorne era puritano, vamos a entender muchísimas referencias. Las obras de ficción de Hawthorne influyeron de forma significativa en su amigo Hernán Mibael. Ojo aquí. Las obras de ficción de Hawthorne influyeron muchísimo en Mibael. ¿Por qué? También escribió novelas en las que abundaban especulaciones filosóficas. Moby Dick, aventura ambientada en una travesía de balleneros, se convierte en el vehículo para analizar temas tales como la obsesión, la naturaleza de lo diabólico, la lucha humana contra la naturaleza. Es increíble lo que escribe Mibael. No solo, Moby Dick yo creo que es la más representativa de Mibael, pero no lo es todo. Tiene muchísimas otras obras que la verdad están padrísimas. Un hecho interesante sobre Moby Dick es que aparece en una película, y es una película que les aseguro que todos, o la gran mayoría de quienes vean este video, hemos visto.
por cuestiones de copyright, obviamente no puedo decir el título de la película, pero cierta niña que tiene ciertos poderes mentales, película infantil obviamente, que mueve cosas y aquí y acá, que al final la maestra Miel adopta, sí, ya saben cuál. En esa película, justo Matilda comienza a leer un libro en la escena final y comienza a relatar algo. De hecho, le hace así y el libro pues sale volando, llega hasta sus manos y comienza a leer. Es precisamente Moby Dick de Herman Melville. Fíjense qué grande es esta obra y pues obviamente es una de las más representativas. Melville era marino, entonces fíjense cómo la cultura propia, cómo todo lo que uno pasa va influenciando en la manera en la que escribe. Melville era marino y para cuando lean Moby Dick, o mínimo hay una reseñita, aunque sea en YouTube o algo, leanse algo de Moby Dick de Herman Melville y se van a dar cuenta por qué habla tanto del mar. En una de sus obras clave, el relato breve de Billy Bat, Melville dramatiza el conflicto entre el deber y la compasión a bordo de un barco en tiempos de guerra. Ojo al barco. Los trabajos de Melville más elaborados casi no vendieron, lamentablemente, y ha permanecido olvidado durante mucho tiempo. Su memoria ha sido recuperada a principios del siglo XX. Hoy, muchos afirman que Moby Dick es la obra maestra de la literatura estadounidense. Y la verdad es que sí lo es. Moby Dick de Melville, junto con Poe, junto con Hojas de Pasto, es una de las obras más representativas de aquella cultura estadounidense. De verdad, échanle una leída. En 1836, Ralph Waldo Emerson publicó un sorprendente libro titulado Nature. En él, Emerson afirmaba, y ojo aquí, que era posible elevar el estado espiritual del individuo estudiando y dando respuestas al mundo que nos rodea. ¿Ustedes qué opinan? Su trabajo no solo influyó a los escritores que le rodeaban, con quienes formó el movimiento conocido como trascendentalismo, sino que también a buena parte de quienes escucharon sus conferencias, como no. Emerson lo que hace en Nature es... Este libro está realmente influenciado por la corriente naturalista, pero al final es curioso porque terminan formando el trascendentalismo. Es algo de lo que ya se hablaba, por ejemplo, en las culturas de la antigua Grecia, en las culturas de Roma, cómo es que el hombre puede exaltar el ser, cómo es que el fin de la vida es llegar a la virtud, es conocer la virtud, es ser un hombre virtuoso, ser una persona virtuosa. Y de repente se retoma este tema con el trascendentalismo de Emerson y va creciendo. Es de hecho un tema muy interesante porque muchas personas apoyan esta teoría de que uno viene al mundo, de que nosotros venimos al mundo para exaltarnos. Venimos al mundo para aprender, para crecer y veamos por ejemplo lo que nos dice Sócrates, Platón y Aristóteles con su narrativa, con lo que ellos hablaban. Cómo es que nosotros venimos y nos tenemos que llegar. El amor platónico, por ejemplo, de Platón, vaya la redundancia, que quizás muchas personas erróneamente asocian el amor imposible, que realmente pues ese no es el amor platónico. El amor platónico es el amor a la sabiduría. Recordemos que dentro de los mitos de Platón, uno pasa por el lago del olvido cada vez que va a reencarnar y así vamos buscando la virtud, que es precisamente la sabiduría, es un sinónimo, virtud, sabiduría, al menos para la narrativa griega de la época clásica. Como nosotros pasamos por el lago del olvido y nos desprendemos de los recuerdos de la vida pasada y así vamos vida tras vida hasta que al final nos volvemos personas virtuosas. Hay de hecho 3 grados del amor platónico, pero ese es tema de otro video. Entonces, estaría padre que le echemos una ojeadita al amor platónico de Platón, de esta narrativa. Y viene a caer aquí, a Nature de Ralph Emerson. Porque aquí precisamente él es lo que nos dice. Y estudiamos, exaltémonos y vamos a encontrar la manera en la que nosotros al final de esta vida podamos ser virtuosos. Y fíjense que no es el único libro de la literatura norteamericana del siglo XIX que va a hablar sobre la virtud, sobre el trascendentalismo. Es muy curioso. De hecho, vamos para allá. El compañero más sobresaliente de Emerson fue
el Don Señor Henry David Thoreau, un inconformista convencido. Después de vivir en solitario durante 2 años en una cabaña al lado de una laguna, imagínense, Thoreau escribió Walden, unas extensas memorias que abogan por la resistencia contra lo que dicta la sociedad. Anarquismo del siglo XIX. No tanto así, pero por ahí va, ahorita lo checamos. Sus escritos radicales expresan una tendencia fundamentalmente arraigada hacia el individualismo del ciudadano estadounidense. ¿Qué pasa? Después de que Thoreau se va a vivir ermitañamente a una cabaña durante 2 años, él de hecho relata en uno de estos capítulos de Walden cómo él sale a cazar. De hecho, él caza para poder vivir. Les encargo que se lean Walden porque está precioso el libro. Él relata cómo es que sale a cazar y lo padre que él siente cada que se despierta y está respirando un aire encantador. Y no, obviamente no hablamos de contaminación para ese entonces. De lo que hablamos es que él respira un aire nuevo, porque respira un aire que no está oprimido por la sociedad estadounidense. Recordemos que los puritanos, junto con todo lo que había ahí, estaban rapidísimo, estaban aquí trabajando rápido, aquí. Y la vida en esta nueva nación comenzaba a ser apresurada ya para el primer siglo, precisamente, de que esta nación existiera. Para los primeros 50 años, la vida ya era ligeramente ajetreada, era trabajar bastante para poder vivir. Entonces, cuando Thoreau abandona la sociedad y se va a vivir 2 años a una cabaña al lado del lago, él se reencuentra consigo mismo. Muchas personas hablan acerca de que Walden es un libro de reflexión personal, un libro que nos va a hacer encontrarnos con nosotros, un libro que nos va a hacer respirar, un libro que nos va a hacer vivir de alguna manera, por las enseñanzas, por las memorias de Henry David Thoreau. Es un libro precioso. Walden, obviamente, se recomienda leerlo. Tenemos también el estilo de Twain, de Mark Twain, que pues es un seudónimo nada más. Realmente Samuel Clemens era el nombre de este escritor, solo que por alguna razón se hace llamar Mark Twain. Samuel Clemens, o como le quieren llamar, fue el primer gran escritor estadounidense, ojo aquí, que nació lejos de la costa este. Estaba en el estado frontera de Missouri, o sea, estaba alejadísimo. Estaba alejado básicamente de todo lo que sucedía en las grandes urbes. Missouri no era tan grande para esos años, o sea, territorialmente. Y aparte no era tan grande en cuanto a riqueza social, por decirlo de alguna manera, en cuanto a peso político. Era un pueblito alejado, la verdad, Missouri. Y Samuel Clemens nace ahí, crece ahí y es genial lo que hace. Vamos a ver algunas obras. Y de hecho la obra más representativa es Las aventuras de Huckleberry Finn, precisamente. Tenemos también Las memorias de vida en el Mississippi, por ejemplo. Es uno de los libros de Mark Twain. ¿Qué pasa? Él está influenciado por el periodismo, increíblemente influenciado. Él plasmaba las variedades dialécticas de las lenguas vernáculas de sus personajes. Su lenguaje directo, sin adornos, pero a la vez muy sugerente y tremendamente divertido, lo he de decir, cambió la forma en que los estadounidenses escribían su propia lengua. Esto no es trivia, pero Mark Twain tiene 2 libros de aventuras de un niño. Tenemos Las aventuras de Huckleberry Finn, pero ojo aquí, quien lo lea, esta es la parte 2. Hay una parte 1 que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Deberían leerlo. Es muy padre, es un libro, lo leí, es un libro que nos cuenta la historia de un jovencillo, nos cuenta la historia de un niño. Y a manera de metáfora, porque obviamente le pasan un buen de cosas a este niño, que es medio tremendo. Pero a manera de metáfora, Mark Twain nos va hablando de la madurez, de cómo se va adquiriendo madurez en esta vida, de cómo por medio de las vivencias, de cómo por medio del miedo a veces, por medio de algunos problemas,
nosotros tenemos que enfrentar. Y es precisamente eso lo que nos va a hacer personas maduras. Mark Twain en el libro de Las aventuras de Tom Sawyer es genial cuando lo escribes, genial cuando una persona lo lee. Si así está Tom Sawyer, no les puedo hablar de Huckleberry Finn, lo tienen que leer. Entonces, otro más a la lista, Huckleberry Finn de Mark Twain. Está muy padre, deberíamos leerlo algún día. Tenemos a Henry James, por ejemplo, otro de los grandes escritores de este nuevo mundo, de esta nueva nación. James lo que hace es confrontar en sus escritos el dilema entre el viejo y el nuevo mundo. Es muy curioso esto y como mencionaba hace un momento, es muy curioso la manera en la que un autor va a verse totalmente influenciado por su cultura, por sus vivencias, por el lugar de donde vive, y es precisamente a lo que voy, porque Henry James, a pesar de que nace en Nueva York, en Estados Unidos, pasa una gran parte de su vida en Inglaterra. Y lo que hace en algunos de sus libros, por ejemplo en Daisy Miller, en una de sus novelas cortas, es crear esta ambivalencia, crear esta separación, este contraste entre el nuevo mundo, que es Estados Unidos, y el viejo mundo, que es Europa, específicamente que es Inglaterra. Muchas de sus novelas se centran en estadounidenses que bien o bien viven y viajan y van a Europa, con sus intrincadas y tremendamente pulidas oraciones en las que disecciona hasta los más pequeños matices de las emociones de los personajes. La ficción de James puede incluso llegar a intimidar o a desanimar a veces a sus lectores, pero está padre. Algunos de sus trabajos más accesibles son las novelas cortas de Daisy Miller sobre una encantadora chica estadounidense y La vuelta de tuerca. Esta es también una novela muy interesante de Henry James, La vuelta de tuerca, porque aquí hablamos de un enigmático relato sobre fantasmas. Es de hecho muy interesante esta novela de Henry, porque aquí se presentan temas socialmente controversiales para la época. O sea, lo que uno lee en Una vuelta de tuerca son relatos sobre fantasmas, sobre una mucama, sobre dos niños y una mansión gigante. Pero lo que uno lee entre líneas, precisamente aquí vamos con el simbolismo, porque Henry James está fuertemente influenciado por la corriente simbolista literata. Henry James nos habla de quizás hasta de abuso infantil, nos habla de un poquito de abuso laboral, por ejemplo, nos habla de muchísimas emociones, nos habla de bastantes cosas Henry James en Una vuelta de tuerca. Otro agregado al carrito para que podamos leer. Es uno de los libros más representativos de Henry James. Y Henry James junto con Mibel van a ser uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XIX en la narrativa estadounidense. Tanto tiene narrativa larga como narrativa breve. Toda. Jack London, por su parte, es conocido por sus novelas como La llamada de lo salvaje y Colmillo Blanco. Colmillo Blanco es uno de los libros más representativos de la cultura americana. Ojo aquí, Colmillo Blanco, a través del punto de vista de un perro y de un lobo respectivamente, muestra la violencia que existe tanto en el hombre como en la naturaleza, además de tratar algunos temas como la moral y la redención. Además de estos, London es autor de más de 50 libros. Jack London es una pluma incesable, una pluma que quiere escribir acerca de todo. Y yo creo que pocos autores se atreven a escribir acerca de esta violencia que va a existir, porque no es una violencia que vamos a ver directamente, de, se está pegando, sino es una violencia intrínseca. Una violencia que existe dentro de la naturaleza, porque el hombre naturalmente puede llegar a ser violento, como todo. Pero la violencia que existe dentro de la naturaleza es algo que nos hace reflexionar. Es algo que nos hace decir, ok, entonces, ¿de dónde vengo? Y si de ahí vengo, entonces, ¿tendré rasgos de eso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es algo a lo que nos invita Jack London en Colmillo Blanco. Está padrísimo. En poesía destacan dos grandes figuras, Walt Whitman y Emily Dickinson. Hablando un poco de Walt Whitman, es el autor de un único libro constantemente ampliado que se llama Hojas de hierba. Los vigorosos versículos de sus largos poemas de audaz libertad para su tiempo
cantan al individualismo, a la democracia, a la vida de todos los días. Lo que hace Walt Whitman en Hojas de Hierba es un canto libertario, básicamente. Es un canto de... Voy a hablar de lo que no se puede hablar por el momento. Igual cuando uno lee Hojas de Hierba por arriba, pues son poemas nada más. Pero cuando leemos un poquito entre líneas, cuando nos interesamos un poquito de lo que nos intenta decir Whitman en estos versículos, en estos poemas, nos enteramos que toca temas como la homosexualidad. Es muy interesante porque estos temas son penados en el siglo XIX. Vaya, si de repente en algunas regiones de México y del mundo, vaya, en pleno siglo XXI, este tema de repente llega a ser tabú, de repente. En el siglo XIX, pues ni nos lo imaginamos, ¿verdad? Y lo que hace Walt Whitman es increíble porque habla acerca de esto, habla acerca de la vida libre, habla acerca de todo lo que no se podía hablar para ese entonces. Es muy interesante cómo Whitman construye la parte poética de la literatura americana de aquel siglo. Por su parte, Emily Dickinson, que es una persona que vivió aislada y desconocida en su época, vaya, sus breves y lacónicas poesías, adelantadas a su tiempo también, son como chispazos intuitivos sobre los grandes temas, como la muerte, como el amor, como Dios, etcétera. Son increíbles todos los temas que llega a tratar Emily Dickinson en sus poemas, son todos dignos de admirar. Vamos a comenzar a concluir esos nombres y los relatos que mencioné hace un poco, que forman parte de esta exposición, permiten apreciar a la evolución decisiva del género desde lo local a lo universal, desde el romanticismo a las tres variedades del realismo, el urbano, el psicológico, el rural, escritos por hombres o por mujeres. Estos relatos que comenzaron, de hecho, siendo textos de frontera, de tiempos y espacios, y que abandonaron el color local con Henry James, el más europeo de los narradores norteamericanos, yo creo, comparten un llamativo rasgo común: el aire asombroso de contemporaneidad. Es algo muy interesante. Como todos estos relatos tienen algo similar. Como los relatos de Mibal, como los relatos de Poe, como los relatos de James, de Twin. Como todos estos relatos nos van a llevar a algo. Nos van a llevar a hablar de la cultura. Nos van a llevar a hablar de una nación nueva, de una nación que está creciendo, de una nación que se comienza a expandir. Y que al día de hoy, en el 2022, es una de las naciones más importantes. Yo lo ubicaría en el top 5. No diría si el 1 o el 2, pero de que está en el top 5, innegablemente Estados Unidos está en el top 5 de las naciones más importantes. Hablemos de casi todos los rubros: económico, militar, político, social. ¡Wow! Y pensar cómo la nación que es ahora fue desprendiéndose, fue así naciendo de estos pequeños hombres. Y no hablemos de la literatura estadounidense, de la actualidad, de la contemporaneidad, y no hablemos de cómo esta influye a muchísimos escritores y muchísimas corrientes en todo el mundo, y pensar que todos ellos tienen un común denominador, que va a ser precisamente la literatura del siglo XVIII, la pequeña literatura del siglo XVIII, y la del siglo XIX, que ese es el boom literario para Estados Unidos. En el siglo XVIII, pues apenas se estaban independizando, lógicamente, no tenían como tal una identidad totalmente establecida. Se seguía en búsqueda de esta identidad, se comenzaban a independizar, había una mezcla increíble de la cultura y obviamente de la literatura inglesa en suelo americano, en suelo estadounidense, pero como en el siglo, y esto es lo interesante, como en el siglo XIX la narrativa va tomando su forma, va tomando su identidad precisamente, y es esto lo que hace a una nación, es esto. Y hablemos de cualquier nación, hablemos de México, que es donde se está grabando este video, como la cultura nos llena de influencias, como, no sé, cada que escuchamos una canción decimos, obvio, este es de Estados Unidos, obviamente esta canción es europea, obviamente esta canción es del Caribe, tiene sonido, tiene algo que me llama. Esta canción está tranqui, esta canción debe ser de aquel lugar. O esta pintura, o esta escultura, o este libro, o la forma en la que se relata.
el arte nos va llenando de identidad. No solamente como personas, sino como población. No solamente como población, sino como país. El arte es una de las cosas más impresionantes, más perfectas, más grandes que pudo haber hecho el hombre. Y la literatura, al ser también un arte, es preciosa. Y gracias a la literatura estadounidense, es que esta nación pudo llenarse de identidad. Es gracias a que los relatos de Tom Sawyer, los relatos de Henry Beckett, los cuentos de Edgar Allan Poe, Moby Dick de Melville, es gracias a esto que va diciendo, ok, yo, 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 me, yo me emparejo con esta persona, yo comprendo porque yo lo he vivido, porque yo también soy americano, me imagino que así decían en aquel entonces. Es interesante cómo el arte nos llena de cultura. Es una de las cosas que podríamos concluir. El arte, el arte nos da identidad. Como personas, como sociedad, como país, el arte nos va a dar identidad. Cerramos con un fragmento de Santos Domínguez Ramos, uno de los grandes poetas de la actualidad, bueno, ni tan de la actualidad, de este último siglo. Un poeta catedrático de lengua y literatura y un crítico literario español de los más grandes. Es miembro de hecho numerario de la Asociación Española de Críticos Literarios y de la Asociación Internacional de Críticos Literarios, con sede en París. Es de hecho un organismo consultivo de la UNESCO. Vamos a cerrar con algo de él. De hecho, si hay algo típico en los escritores y en la literatura norteamericana contemporánea. Es que cuando intentamos imaginar nuestros antepasados literarios y encontrar la conexión crucial con Irving y Hawthorne, con Herman Melville, con Mark Twain, con Jewett, con el frío de Maine, no lo hacemos para crear a imitación de ellos, sino para encontrar aliento en individuos como nosotros mismos, mujeres y hombres cercanos a la vida, con pocas ideas preconcebidas que experimentaron lo cotidiano más como un conjunto de sensaciones impredecibles que como una suma de certezas demostrables. Al igual que ellos, pensamos que nuestra literatura y cultura no son categorías absolutas destinadas a mantenerse y a estabilizarse, sino nociones para inventar un nuevo a través de un proceso de cesión y revalorización. Un escritor norteamericano, sin duda, al que, o no sea letón o noruego, ofrece el aspecto de un hombre o a una mujer bastante perplejo ante el mar de acontecimientos, más que al de una criatura escaudada detrás de una barricada de obras y certezas. Por supuesto, una de las concepciones erróneas de la historia es creer que las grandes figuras del pasado eran esencialmente diferentes de nosotros. Y una de las convenciones principales de la democracia es que el hecho es que no lo eran. Gracias.